En el marco de este aniversario y del estudio prospectivo de la oferta académica de la UNED, análisis y tendencias y escenarios, se realizará la conferencia La Prospectiva Estratégica y su importancia para construir el futuro de la universidad, que tiene por objetivo construir de forma participativa y bajo un enfoque prospectivo un escenario plausible para la oferta académica de la UNED, pertinente a los requerimientos de la sociedad costarricense, que sirva de insumo para la toma de decisiones institucionales en la materia. Esto con el fin de generar una reflexión participativa sobre las realidades internas de la UNED y las condiciones contextuales para la construcción del escenario plausible en cuanto a la oferta educativa, es decir, el futuro deseable y probable para la planificación y gestión de la institución, con lo que gestionará las estrategias de acción para el 2030. Por lo anterior, se ha invitado al doctor Francisco José Mojica Sastoque, cuya conferencia magistral actúa además como fuente de motivación para los talleres prospectivos que se realizarán durante esta y la próxima semana y contarán con la participación de funcionarios y funcionarias de las diferentes escuelas, así como de otras instancias de la Vicerrectoría Académica, estudiantes y centros universitarios. El señor Mojica es doctor en Ciencias Humanas de la Universidad de París Quinta René Descartes, Sorbona. Posee un doctorado en Prospectiva y Estrategia en el Laboratorio de Investigación Prospectiva, Estrategia y Organizaciones, bajo la dirección del profesor Michel Godet en París. Además, tiene una amplia y reconocida experiencia en investigación prospectiva, territorial, tecnológica, sectorial y en educación superior. Dichas investigaciones las ha desarrollado en países como México, Perú, Venezuela y Colombia. Ha sido invitado para impartir conferencias en encuentros y jornadas centradas en el tema de prospectiva en países como México, Brasil, Colombia, Guatemala, Francia y Argentina. Es autor y coautor de numerosos libros, entre los más destacados se encuentran La prospectiva, técnicas para visualizar en futuro, Estadísticas sin llanto ni matemáticas, América Latina en el siglo XXI, La construcción de futuro, Hacia dónde va el mundo y no es necesario padecer el futuro, podemos construirlo, en el futuro a debate. Con ustedes, el doctor Francisco José Mojica. Muy buenos días, señor rector de esta benemérita universidad, importantísima institución en la vida de Costa Rica, altas autoridades de la universidad, estudiantes, homenajeados, colegas de la red de prospectiva, invitados especiales, señoras y señores. Quiero en primer lugar decirles que para mí constituye un honor, un alto privilegio estar en esta maravillosa institución y en este país excelente que es Costa Rica. Me siento, por lo tanto, altamente privilegiado y honrado. Y quiero felicitarlos a ustedes porque, según lo que he visto, ingresaron al tema del futuro, ingresaron al tema de la prospectiva. Prospectiva viene de la palabra prospectiva viene del vocablo latino prospicere, que significa ver hacia adelante, ver más allá. Eso es lo que nos invita esta conferencia. Este señor que tenemos acá fue mi maestro, el profesor Michel Godet, uno de los fundadores mundiales de esta disciplina. Y quiero comenzar con la definición que él trae de futuro. Vean ustedes, es la lectura que podemos hacer del presente iluminados, ilustrados por la luz del futuro. Eso es lo que yo quiero y a eso quiero yo invitarlos. Pero hagamos un poquito de retrospectiva, vayámonos bien atrás, 1980. Lo que tenemos aquí, el personaje que tenemos aquí es Alvin Toffler, seguramente que es conocido por ustedes y ustedes seguramente leyeron sus libros. Este tal vez fue
uno de sus libros más conocidos, una de sus obras que lo hizo famoso. La tercera ola. ¿Por qué lo hizo famoso? Porque él decía, lo que viene hacia adelante, lo que viene hacia futuro, es una competitividad basada en el conocimiento. Ya no basada en la venta de materias primas, ya no basada ni siquiera en los procesos industriales, sino en un bien intangible que se llama el conocimiento, y que esto es un discurso viejo, 1980. Pero es interesante ver que esas bases que dio Toffler hace unos cuantos años, en este momento están sobre el tapete y están al orden del día. Aquí tenemos a otro periodista, porque Toffler también era periodista. Este periodista es mucho más conocido, es actual, nada menos que Andrés Oppenheimer, que también entró al mundo del futuro. Los últimos libros que él ha escrito justamente son futuristas. Se pone a pensar en qué puede acontecer, hacia dónde nos están conduciendo los eventos internacionales. Y lo interesante es que desde hace unos años, bastantes años, nos han tirado las orejas a los países de América Latina, nos han dicho, ustedes van a seguir siendo pobres si no entran al mundo del conocimiento. Si no le ponen, en otras palabras, se nos ha dicho, si no le colocan valor agregado a sus productos. Y esto es un discurso que viene desde Toffler, por eso lo traigo aquí presente, desde los años 80. Bueno, eso es un poquito lo que también nos dice Andrés Oppenheimer. Escuchémoslo en 30 segundos. Economía del conocimiento. Yo siempre veo que hay algunos estudiantes acá, por si... para ser más claro, yo siempre uso el ejemplo de una taza de café. O sea, ¿qué porcentaje de una taza de café que uno compra en un Starbucks en Estados Unidos va al productor de café? 15, 10. Alguien ahí la acertó. Yo en mi libro anterior, en Crear o Morir, decía 3%. El 97% de los $2.80 o $2.90 que uno paga en Estados Unidos por una taza de café, el 97% van al ingeniero que hizo la ingeniería genética del café, al que hizo el procesamiento, la distribución, el marketing, el branding, todo lo que tiene que ver con la economía del conocimiento. Y solo el 3% va al productor que puso el café en la bolsa y la llevó al puerto. Y cuando di este ejemplo en El Salvador, una vez se me acercó después un señor muy elegante que estaba en la primera fila y me dijo, Andrés, yo soy el productor de café más grande de El Salvador y tu cifra está mal. Y yo dije, uy, la embarré. A este me va a decir que 20%. Me dijo, no, 1%. Bueno, lo mismo pasa con las manufacturas. En ese mismo libro contaba un ejemplo que hice, que no hace falta ninguna gran investigación periodística. Fui a un mall, a una tienda en Miami, y me compré una polo de Ralph Lauren, la más común, la de la manga corta con el polito. Bueno, costaba, no me acuerdo, $80. Averigüé, busqué la etiqueta, era Made in Colombia o Made in Perú, no me acuerdo dónde era. Hablé con el que la hacía y le pregunto, bueno, ¿qué porcentaje de los $90 que yo pagué por esta polo fueron a ti, al que la hizo? Entonces me dijo, bueno, mira, nosotros la hacemos, la envolvemos en papel celofán, le ponemos los alfileres, la ponemos en la caja, la mandamos a un centro de acopio de Estados Unidos, la mandamos tal cual tú la compraste en la tienda. ¿Ok? ¿Cuánto de los $90 que pagué yo volvieron a ti? 8%. Entonces, el 92% fue al ingeniero textil que hizo el color, al diseñador que hizo el polito, al que hizo la distribución, el marketing, etcétera, etcétera. Entonces, la gran pregunta que tenemos que hacernos nosotros como países y como industriales es de qué lado de la ecuación queremos estar. ¿Queremos estar entre los países que se quedan con el 1% de la tajada o con los países que se queden con el 99% de la tajada? Queremos estar, en el caso de las manufacturas, con los países que se quedan con el 8% de esa camisa,
¿O queremos estar con los países que se quedan con el 92% del valor de esa camisa? Y si queremos estar entre los segundos, obviamente tenemos que apostarle muchísimo más de lo que estamos haciendo a la innovación, a la educación, a la ciencia y la tecnología. Bueno, ese es un discurso que ustedes conocen, porque como les dije, nos han tirado las orejas desde hace mucho tiempo. Si ustedes no entran al mundo del conocimiento, entonces van a seguir siendo pobres. ¿Qué es el mundo del conocimiento? Conocimiento significa ciencia, que se convierte en tecnología y que se vende y que se transa en patentes. Pero lo grave de eso es que esta situación ya es otra cosa. Es decir, esto cambió. Aquí lo que viene es algo completamente diferente, que es el objetivo de esta conferencia. Miren ustedes lo que tenemos en pantalla. Al lado izquierdo están 3 megaempresas, superempresas diría yo, que en este momento están generando los rendimientos más importantes en el planeta. Amazon, Google, Facebook, Alibaba, que es igualmente una empresa china. Pero miren Amazon, el valor, lo que vale la firma Amazon en este instante son 315 billions. El billion son miles de millones de dólares. No, el billón anglosajón son 1.000 millones. El billón en el ámbito hispánico es 1 millón de millones, estos son 1.000 millones. Para que más o menos nos hagamos idea, el costo, lo que vale la marca Amazon, comparémosla con el Producto Interno Bruto de algunos países de América Latina. Chile, por ejemplo. Chile, el Producto Interno Bruto de Chile, ¿qué son? 298 millones. Es decir, vale el Producto Bruto de Chile menos que lo que vale la marca Amazon. Y ahí para abajo hay otros países. Perú, Ecuador, Puerto Rico, República Dominicana. Mire, el Producto Interno Bruto de Costa Rica son 60 billions. Pues es más o menos que la quinta parte, sexta parte de lo que vale una marca como Amazon. Y otras como Google, como Facebook, como Alibaba. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿y cómo lo hicieron? ¿Cuál fue el secreto? Pues eso es lo que yo quiero que analicemos. Pero ese es el valor de la marca. Aquí hay una cosa muy interesante en esta estadística. Estas son las ventas, estos son los ingresos, es decir, esta es la cifra de negocio, se llama esto, de Amazon. Lo interesante es ver cómo aumenta y cómo crece de manera importante en todos los años. Pues, 2 años y ya tenemos anteriores 232 billions, que valen, es decir, las solas ventas de Amazon, como ustedes ven, valen mucho más que el Producto Interno Bruto de muchos países de América Latina. Entonces, lo que está aconteciendo y lo que viene y lo que ya es diferente a lo que se pensaba en los años 80 y a los requerimientos que nos hacían es esto. El mundo cambió de ser analógico para convertirse en digital, pero no se quedó ahí, sino que del digital dio el paso hacia otro ámbito que es el mundo inteligente. Esto comenzó en los años 2011 más o menos. Este señor que tenemos aquí, Jeremy Rifkin, es un investigador de una de las grandes escuelas de negocios de los Estados Unidos que se llama Wharton Business School de la Universidad de Pensilvania. En el año 2011 escribió esta obra donde él hablaba de la tercera revolución industrial y decía, mire, lo que viene va a estar centrado en 2 situaciones, en 2 variables, que él llamaba los elementos estructurantes neurálgicos de cualquier economía, que son la energía y las comunicaciones. Pues bien, esos primeros pasos que dio Rifkin dieron lugar a esto que ustedes conocen, que fue una gran investigación que hizo hacer este señor que se llama Klaus Schwab, nada menos el director ejecutivo, presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, que por estos años llamó a los centros de prospectiva más importantes del mundo, comandados por el de Oxford,
que es tal vez el centro, se llama Future Studies, se llama esto en inglés, los más importantes del planeta, Futuribles en París, los más importantes del mundo, les encargó una tarea que es averiguar qué es lo que viene como cambio tecnológico. Y esto dio lugar a esta obra que ustedes con toda seguridad conocen y que se proclamó de manera solemne el día 23 de enero del año 2016, la Cuarta Revolución Industrial, que era lo que decían los investigadores de la Cuarta Revolución Industrial. Justamente tomaron las huellas de Rifkin y dijeron el mundo fue analógico, y fue analógico por aquí a finales del siglo XVIII. Esto hizo que la humanidad cambiara completamente su manera de pensar, su manera de generar riqueza, etcétera, con 3 ejemplos que fueron la máquina de vapor, el telégrafo y el ferrocarril, pero de ahí siguió siendo analógico porque un poco después vino un segundo cambio esencial que se llamó la Segunda Revolución, que ya, y estos son pues comienzos del siglo XX, finales del XIX, con la electricidad, con el teléfono, con el motor de explosión. Todo esto ustedes simplemente lo llamo a cuento porque me va a servir pues, para ilustrar lo que viene. Pero lo más interesante es que después dio un salto importante, y esto ya es finales del siglo XX, del mundo analógico al digital, y aparece el petróleo, aparece Internet, aparece el vehículo electrónico. Mire, finales del siglo pasado, citémonos por aquí, años 60, 70, ser petrolero era ser millonario. Todo el mundo ansiaba, todos los países ansiaban, ojalá encontremos en nuestro territorio un pocito de petróleo. Esto nos va a hacer ricos, porque en ese momento los países más ricos del mundo, con Arabia Saudita y los Emiratos Árabes a la cabeza, eran los generadores de riqueza. Esto es siglo pasado. ¿Qué pasa? Que este mundo, esta que se llamó la tercera revolución, que fue muy importante y que fue fundamentalmente digital porque aparece Internet, migra hacia otro tema que es lo que nos va a acompañar de aquí para adelante, que es el mundo inteligente. Y ya no es Internet simplemente, sino es el Global Brain. El Global Brain son las redes sociales. Y uno se puede preguntarse, pero las redes sociales, semejante bobada, Facebook, Instagram, eso es la gran revolución. ¿Qué es lo que pasa con las redes sociales? Mire, es mucha gente pensando al mismo tiempo tomando decisiones sin tener en cuenta las variables de tiempo y espacio, al tiempo. Y la Global Brain, esta situación cerebral ha hecho que ha dado consecuencias como la primavera árabe en los países árabes. Ustedes se acordarán, tal vez Libia, Egipto, un poco de gente que sale a protestar en un país absolutamente atrasado desde todo ámbito, y la gente sale y se reúne y sale a protestar. Nuestros vecinos venezolanos, 4 meses en la plaza pública con manifestaciones, protestando, pidiendo cosas. Yo me decía, pero ¿cómo hace esta gente? Dios santo, si en este país lo que hay es una prensa absolutamente amordazada, una televisión que está vigilada centímetro a centímetro, gota a gota, y sin embargo esta gente, ¿cómo hace para reunirse y cómo hace para tomar decisiones? El Global Brain, el cerebro global. Pero no es lo único. Aquí viene otra cosa, que son las energías renovables como cambio del petróleo. Quiero hablar 2 palabritas de eso enseguida, nada más. Bueno, y el vehículo autodirigido y todo lo que viene como cambio tecnológico desde el ámbito inteligente. Esto es lo que se nos va a venir, por lo menos en los próximos años. Entonces, 2 palabras con respecto al petróleo. El petróleo era el símbolo del siglo pasado. En este momento ya no lo es, y lo que viene no lo va a ser. ¿Por qué? Porque hay un sustituto que es esto, que son las energías renovables, fotovoltaica y eólica. Esto que tenemos acá es el desierto de California. Antiguamente tener un desierto era una maldición, en este momento es una bendición, porque es el sitio en donde llegan los rayos del sol de manera más perfecta para producir energía solar y fotovoltaica. E igualmente a la eólica, la del viento. Ustedes ven que las aspas del viento no están en la playa, sino fuera de la playa, aprovechando que fuera de la playa está la mayor fuerza del viento. El petróleo quedó en el pasado.
Y ustedes dirán, pero ¿y usted qué argumentos tiene para decir que el petróleo eso es cosa del pasado? Vean ustedes, en el año 2016, bueno, este es un poquito el histórico de los precios del petróleo. En el año 2011 llegó al barril de petróleo a valer $107, 109 en el año 2012, como ustedes pueden ver. En el año 2016 se fue hacia abajo en picada. $40 y llegó un momento que no está ahí, que el barril de petróleo costaba $27. Entonces, pues eso inmediatamente generó pérdidas en la industria petrolera enormes. Los 3 países petroleros de América Latina que éramos, y yo ya hablo del pasado, Venezuela, el Ecuador, y nosotros tuvimos unas pérdidas enormes, mucho más Venezuela. El 98% de las exportaciones de Venezuela son únicamente petróleo. Esa es una, no es la única variable, pero una de las variables que lo llevó a la situación de postración que tiene ahora. Porque hicieron un presupuesto con dólar petrolero a $100 y pico de dólares, para en este momento pues estar en situaciones como por ahí 60 más o menos. Lo grave de esto es que este golpe es un golpe mortal. ¿Por qué el petróleo tuvo esta caída tan enorme? Por una razón, porque acontece que los Estados Unidos, que no eran competidores en el tema petrolero, comenzaron a producir petróleo con una tecnología que se llama el fracking. Y el fracking entonces pues hizo que en el año 2016, cuando el precio llegó a $40, la producción de petróleo de los Estados Unidos superara la producción de Arabia Saudita, que pues es el primer productor mundial de petróleo, y por lo tanto el precio descendió. Y uno en ese momento se decía, no se preocupen que esto es momentáneo, ha habido otros descensos del precio, esto es momentáneo, esto se va a arreglar. Esto no se va a arreglar. Ese descenso, esa baja que tuvo el precio del petróleo es definitiva. Este fue el puntillazo final, de aquí no se repone. ¿Por qué? 2 argumentos. En primer lugar, el petróleo, como ustedes saben, es el gran generador de CO2. Y el mundo está haciendo lo posible y lo imposible para que no continúe el calentamiento global. Entonces, pues esto ha sensibilizado a la sociedad civil, a la población del planeta, y por lo tanto, en este instante no se quiere más CO2, más producción de CO2, más calentamiento global. ¿Por qué? Porque las consecuencias son muy graves. Simplemente por eso. Esta es tal vez la más grave consecuencia. Este fue un estudio que hizo la revista Alternative Economic. Miren ustedes por qué el que tiene que pagar los platos rotos es el petróleo, que es el gran productor de CO2. Primero, descenso en los rendimientos agrícolas. Lo que está en color rojo oscuro son países que van a ser afectados por ese descenso de los rendimientos agrícolas. En la medida que el color ya de rojo oscuro va a rojo, después a ladrillo, amarillo, ya es menor el impacto. Pero vean ustedes que nos toca, en América Latina, pues hay unos cuantos afectados, en la parte del Pacífico, como ustedes pueden ver, México y toda esta región del Pacífico, las islas del Caribe, el África, que es el continente más pobre del mundo, va a ser el más afectado, la India y el sur del Asia. ¿Por qué es grave el descenso de los rendimientos agrícolas? Porque esto significa que va a haber dificultades, serias dificultades en la producción agrícola, y si hay dificultades en la producción agrícola, esto se traduce en algo que se llama hambre. Y si hay hambre, entonces va a propiciar salidas de la gente masiva de su país, desplazamientos, como se está viendo en este instante, y vamos a llegar a una situación en que los seres humanos nos podemos enfrentar unos a otros por alimentos. Y la culpa la tiene el calentamiento global. Entonces esto hace que la población esté absolutamente sensibilizada. El 15 de diciembre del año 2015 se reunió en París el COP21. Famoso fue esa reunión del COP21 porque los países tomaron la decisión, mire, tenemos que bajar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados. En el peor de los casos, por ahí a 2 grados centígrados. Eso no se ha cumplido. El último COP que fue en Madrid, pues nuevamente el año pasado puso el grito en el cielo. Pero estas no son las únicas consecuencias. Alza en el nivel del mar.
lo que está en ese croquis de color negro son países que van a ser afectados por el ascenso del mar. En la medida que se calientan los icebergs del Polo Norte, inmediatamente pues sube el nivel del mar. A nosotros nos corresponde acá, digamos, como disfunción, como problema, el Caribe, el norte de Cuba, el norte de República Dominicana, el norte de Puerto Rico, en el Pacífico lo que da la costa del Ecuador. Y hay países, está pues lo que pasa en el Golfo de Guinea, en el Océano Índico, que es también preocupante. Entonces, segunda consecuencia grave. Tercera consecuencia grave, deshielo de las montañas nevadas. Antes las montañas nevadas eran muy hermosas, los paisajes lindísimos, temas de atracción turística, etc. En la medida que se deshiele la cúpula de la montaña nevada, genera unos fenómenos que ustedes conocen que se llaman avalanchas y aludes, que se llevan por delante troncos, piedras, etcétera, y que son capaces de sepultar ciudades, comunidades, etcétera. Y incremento de los huracanes. O sea, los huracanes ya tienen sus caminos ya señalados. A nosotros nos toca uno en el Caribe. Ese huracán del Caribe que termina en Florida y que termina en Nueva Orleans, en Luisiana, pues cada vez se acrecienta más. Entonces todo esto hace que el mundo diga no más CO2 y por lo tanto no más petróleo. Y si dice no más petróleo, entonces ¿cuál es la solución? Bueno, pero el segundo argumento por lo cual lo que viene ya es una cosa diferente. Esto que yo tengo acá es una aplicación de la teoría de Kondratiev. Mikhail Kondratiev fue un investigador, un economista ruso de los años 30 que se hizo famoso por los ciclos Kondratiev. Los ciclos Kondratiev son perfectos, en economía son perfectos. Ustedes tomen el Producto Interno Bruto Mundial, el Producto Interno Bruto de Costa Rica, de San José, ustedes van a ver que son cíclicos, que son fenómenos cíclicos. Parece determinismo esto, pero es perfectamente, esa teoría es perfecta. Se puede aplicar a otros temas, como el caso en este momento de la energía. Lo que está en color azul, claro, es lo que fue la primera forma energética, que fue la madera. Como ustedes ven, la madera pues, fue el centro de la energía mundial. Esto por acá, años 1820, después descendió, porque la sustituyó el carbón, que es lo que este ciclo que está ahí en color morado. Pero el carbón, que tuvo su momento también más importante, por aquí a los finales del siglo XX, comienzos más bien del siglo XX, 1920, pues después fue sustituido, como se ve, por otro ciclo, que es el ciclo del petróleo y del gas, y a su vez el ciclo del petróleo y del gas se ve que va a cumplir una misión cíclica y va a ser sustituido por otro que es las energías fotovoltaica, eólica, etc. Entonces, estamos en una situación cíclica que viene de atrás y que es natural. Eso quiere decir el petróleo, si miramos hacia adelante, el petróleo ya no va a ser solución para el planeta. Si no va a ser solución, lo que viene necesariamente es esto, son las energías renovables. Esto que tenemos acá es la producción de electricidad renovable en el mundo. De la producción de electricidad en el mundo, pues lo que hay por energías renovables es más o menos la cuarta parte, el 26.5%. Y de ese 26.5%, pues hay una participación muy importante de las empresas de producción hídrica, la hidroelectricidad, que es el 16%. Y lo otro son cosas pequeñas, lo de la eólica, el 5-6%, todo lo bio, el etanol, los derivados de la caña de azúcar, etcétera, pues también es pequeña la participación. La solar fotovoltaica es el 1.9% y la del mar, las corrientes del mar, el reflujo del mar, etcétera, es también muy pequeño, y la geotermal, que es tomarla del centro de los volcanes. Pero esto es lo que en perspectiva se llaman hechos portadores de futuro o gérmenes de futuro. En la literatura norteamericana se llaman cisnes blancos o cisnes negros. ¿Y por qué me atrevo a decir que esto es lo que viene? En primer lugar, porque el mundo ya no quiere más CO2. Y en segundo lugar,
porque hay algo muy importante que se llama las mejores prácticas mundiales. En sociología hay una ley que dice que el de abajo imita la conducta del de arriba. Y aquí están las mejores prácticas mundiales. Esto está medido está en producción de gigavatios. China va a la cabeza, 334 gigavatios, la que es producción de solar, que es la amarilla, solar fotovoltaica, y la eólica, que es la azul, pero sigue los Estados Unidos, 161, es un poquito inferior, y ahí están los países que van a la cabeza, es decir, buenos ejemplos que van a arrastrar necesariamente la producción de electricidad. Entonces, esto es los argumentos que yo digo, mire, lo que viene con toda seguridad, apostarle al petróleo en este momento no tiene sentido. Los petroleros, que fuimos petroleros en su momento, tenemos que ya despedirnos de eso y entrar a esta situación, a esta nueva manera de generar energía que hace parte de lo que viene dentro de este ámbito que hemos llamado las tecnologías inteligentes. Pero veámoslo más despacio. Se dice que la migración hacia las tecnologías inteligentes dio lugar a la cuarta revolución industrial. Hay una quinta, de la cual voy a hablar enseguida, que va a ser mucho más perfecta que las mismas tecnologías inteligentes, que es el ecosistema digital. Ya hablaré de eso enseguida. Entonces, ¿en qué consiste este ecosistema digital? Pues consiste, y esta es una teoría de este señor que tenemos ahí, es un investigador francés que se llama Joël de Ronet. Él escribió una obra que seguramente todos conocemos, que se llama, donde nos dice que nosotros hacemos parte de un ecosistema biológico. El macroscopio se llama la obra de Joël de Ronet. Y el macroscopio consiste en que hacemos parte del mundo biológico. Estamos articulados con las plantas, con los animales, respiramos oxígeno, estamos interactuando, somos un elemento más de ese macrocosmos biológico. Somos un elemento activo dentro de un gran contexto, que es ese contexto biológico. Eso mismo, dice Ronet, llevémoslo a otro ámbito, que es el ámbito digital. Estamos en este momento sumergidos en el mundo digital y vamos a estar mucho más involucrados en una verdadera simbiosis, en un nuevo ecosistema que él llama el ecosistema digital. Y esto es lo que viene. Y esta va a ser la quinta revolución industrial. Pero miren las consecuencias que va a tener. En primer lugar, y en este momento estamos articulados con el mundo digital. No más el celular que ustedes tienen, G4 con toda seguridad, ese celular tiene una capacidad que dice Ronet, es 100.000 veces, ojo con esta cifra, 100.000 veces superior, más potente que el computador que se utilizó para enviar el hombre a la Luna en el año de 1969. Con ese celular, que pues es la extensión, si se quiere, de los sentidos que tenemos nosotros, estamos articulados en el mundo digital. Y por lo tanto, esta simbiosis y este ecosistema va a ser lo que vamos a tener en el próximo futuro, la quinta revolución industrial. ¿Depende de qué? Depende necesariamente de la cobertura mundial de Internet, que en este momento es del 54%, de la cobertura latinoamericana, que es del 67%, superior a la cobertura mundial. Pero esto va muy rápido y necesariamente el número de usuarios que hay en los diferentes países. Pero esto es algo que va supremamente rápido. Generalmente, en los diferentes países del mundo, el número de celulares es superior al número de habitantes de los países. Eso pasa con mucha frecuencia. Entonces, ese ecosistema digital ya prácticamente es una realidad, va a ser mucho más perfecto. Eso hace que nosotros estemos articulados en una verdadera simbiosis. A mí me gusta mucho la palabra simbiosis, es decir, que estemos involucrados de manera íntima con el mundo digital y que sea de alguna manera una prolongación de nuestros sentidos. Somos, como dice Ronet, seres humanos aumentados y vamos a hacerlo mucho más. Y aquí vienen una serie de fortalezas y debilidades importantes para el mundo del futuro. Vean ustedes,
¿Por qué seres humanos aumentados? Porque tenemos más sentidos en este momento que los que teníamos cuando nacimos. Es decir, nos aumentamos en nuestra operación como seres humanos. Por ejemplo, tenemos el don de la ubicuidad. Antes era un chiste, le decían a uno, pero usted cómo, cuando le hacía uno un reclamo a alguien, ¿usted por qué llegó tarde? Mire, simplemente porque no tengo el don de la ubicuidad. En este momento tenemos el don de la ubicuidad y se los voy a probar. Esta conferencia que yo estoy impartiendo aquí, en este auditorio, la están escuchando y viendo todos los estudiantes de la UNED en los diferentes puntos de Costa Rica. Es decir, yo estoy presente en N ciudades de Costa Rica utilizando el don de la ubicuidad que me da el mundo digital en que estoy inmerso. Pero no es lo único. El don de la orientación. Mire, antes pues uno se perdía para llegar a cualquier sitio. En este momento es imposible. Con Waze, con Google Drive, con cualquier GPS de estos. Le dice a uno, mire, coja por aquí, agarre por acá, haga esto, etcétera. El don de la ubicuidad, el don de la orientación. Eso no lo teníamos cuando nacimos. Cuando nacíamos, no teníamos tampoco cuando nacimos el don de la salud preventiva. La salud del futuro se caracteriza porque va a ser más preventiva que curativa. ¿Por qué? Porque tenemos más información con respecto al funcionamiento de nuestro sistema biológico. En este momento es perfectamente fácil saber la frecuencia cardíaca, conocer la tensión arterial, la presión arterial de alguien en tiempo real. Si el médico me dice, necesito saber cuál ha sido su presión arterial de los últimos 5 meses. Sí, es un e-watch que está identificando todas las características de mi organismo, pero no es lo único, cuántos pasos camino, cuántos kilómetros hago diariamente, de modo que la salud del futuro va a ser mucho más preventiva, porque uno puede tener conciencia de cómo funciona cada vez mejor su organismo, más preventiva que curativa. Ahora bien, somos políglotas. Vean, y no es una mentira. Tomen ustedes algo tan sencillo como Google Translate. Antiguamente era un chiste Google Translate. Escribía uno algo ahí y ahí salían cosas extrañas. En este momento ustedes le hablan a Google Translate y le traduce lo que quiera en 35 idiomas diferentes. Entonces somos políglotas. Con eso no nacimos hace unos años. Y finalmente tenemos acceso a la información. El celular que ustedes les permite entrar a Google y Google los ubica con la información que quieran. Estos son, por lo tanto, situaciones nuevas que hacen que estemos metidos, que estemos de cabeza en el mundo de la quinta revolución, que es el mundo digital. Pero esto va a ser mucho más perfecto que lo que tenemos ahora. La cuarta revolución hablaba de cambios importantes, de tipo físico, de tipo digital y de tipo biológico. El vehículo autónomo, que es el vehículo que se conduce solo, que ya no es únicamente el vehículo, sino también el navío y el avión, el 737 de preventiva, porque uno puede tener conciencia de cómo funciona cada vez mejor su organismo, más preventiva que curativa. Ahora bien, somos políglotas. Vean, y no es una mentira. Tomen ustedes algo tan sencillo como Google Translate. Antiguamente era un chiste Google Translate. Escribía uno algo ahí y ahí salían cosas extrañas. En este momento ustedes le hablan a Google Translate y le traduce lo que quiera en 35 idiomas diferentes. Entonces somos políglotas. Con eso no nacimos hace unos años. Y finalmente tenemos acceso a la información. El celular que ustedes les permite entrar a Google y Google los ubica con la información que quieran. Estos son, por lo tanto, situaciones nuevas que hacen que estemos metidos, que estemos de cabeza en el mundo de la quinta revolución, que es el mundo digital. Pero esto va a ser mucho más perfecto que lo que tenemos ahora. La cuarta revolución hablaba de cambios importantes, de tipo físico, de tipo digital y de tipo biológico. El vehículo autónomo, que es el vehículo que se conduce solo, que ya no es únicamente el vehículo, sino también el navío
Y el avión, el 737, de hecho, el 737 de la Boeing, 737-8 MAX, que la Boeing tiene detenido en este instante, pues es un avión que en buena parte tiene tecnologías autónomas y va a tener una serie de problemas porque los sensores se congelaban cuando estaba en el aire y eso fue pero lo están examinando. Bueno, la imprenta en tercera dimensión, que es un punzón que fabrica las cosas, no es necesario decir las cadenas de montaje van a desaparecer, la robótica, hablaremos dos palabritas de esto, el Internet de las cosas, que da lugar a aplicaciones como las ciudades inteligentes, el Big Data y la biología sintética. Mire, rápidamente, el vehículo autónomo. Este es un prototipo de la Mercedes-Benz, lo llama uno por el celular y funciona como, es inteligencia artificial y sensores. Eso es todo. Entonces se sube la persona y es un Waze, en vez de decirle, mire, dígame por dónde es mi camino, pues lléveme, y él lo lleva con sensores y con inteligencia artificial. Si alguien se atraviesa, entonces él espera que pase, que la persona pase, etcétera, trabajando con sensores. Hay otro prototipo de Google. La imprenta en tercera dimensión es un punzón que va fabricando las cosas. ¿Qué pasa con esto? Que pues esto va a dejar en el pasado las cadenas de montaje, la construcción en montaje, es decir, el montaje de la industrial, que era lo típico. Un obrero al aparato le ponía un tornillo, se lo pasaba al siguiente que le apretaba por aquí otra cosa, al siguiente lo pintaba y al final de la cadena salía el objeto ya perfecto. Bueno, eso va a desaparecer, porque este punzón fabrica las cosas. Mire, veamos, esto dura 40 segundos. El eléctrico creado con impresión 3D, llamado Strati. Ha sido desarrollado por la compañía Local Motors y tendrá un precio de alrededor de $18.000. El prototipo se imprimió en 40 horas y la compañía trabaja para reducir el tiempo a 12 horas. Los automóviles están fabricados con capas de plástico, ABS y fibra de carbono. Actualmente se imprime el 75% del vehículo, pero se espera llegar al 90%. El vehículo es personalizable en color o estilo de carrocería y la compañía ofrecerá a los clientes la posibilidad de actualizarlo periódicamente con nuevas características. Casas. Una compañía china ha creado un bloque de apartamentos de 5 pisos y 1.100 metros cuadrados usando una macroimpresora 3D. Con ella pueden construir 10 casas en 24 horas, ahorrando el 60% en materiales, el 70% en tiempo y el 80% en costes respecto a una construcción tradicional. La impresora mide 6 metros de alto por 10 de ancho y 40 de largo. Utiliza material reciclado compuesto de cemento, vidrio, residuos industriales y un componente de endurecimiento. Puentes. El estudio holandés MX3D imprime puentes de acero usando unos brazos robóticos que funcionan calentando el metal a 1500 grados y soldando capas hasta formar la estructura. Medicamentos. Ya se han aprobado los primeros medicamentos hechos con impresión 3D. Son unas pastillas que se usan contra la epilepsia, llamadas Spritam, fabricadas por la compañía Aprecia. Gracias a esta tecnología se puede crear con detalle la estructura porosa del comprimido, consiguiendo que éste se disuelva más rápidamente. Imprimir pastillas tiene el potencial de crear medicamentos a medida basados en las necesidades específicas de los pacientes. También permitirá fabricar la pastilla más cerca del paciente y personalizarla con un simple ajuste del software. Están creando prototipos de órganos como riñones o corazones. Estos órganos se fabrican usando células madre para crear una especie de tinta e imprimirlos por capas, o bien poblando un esqueleto biodegradable con células madre que una vez poblado se desintegra. La creación de órganos está aún en fase inicial, pero se esperan grandes avances en los próximos años que podrían acabar con las listas de espera para trasplantes y también con los casos de rechazo. Bueno, ya ha habido dos casos de trasplante de riñón producido con células madre en impresión 3D. Bueno, y viene algo muy importante que es la robótica. Hay dos tipos de robot, el robot de latas y el robot sin latas. Los cambios que vamos a tener aquí son enormes. Y esto va a cambiar todo, no únicamente la vida de las personas, sino también los oficios, las necesidades de los sistemas productivos y las necesidades de la misma sociedad. Vean ustedes, el robot es un aparato que pues, reemplaza al obrero en la fabricación de los bienes. Y uno puede decir, esto es lejos, esto todavía no nos atañe a nosotros, esto ya se nos vino.
Fíjense ustedes, esto que tengo acá es la manera como la industria latinoamericana se está robotizando. Es decir, este es el número de robots ya que existen en la industria latinoamericana. El que va a la cabeza es México por su cercanía con los Estados Unidos, pero pues Brasil y el resto de América Latina ya estamos metidos en esto. Es decir, esto ya se nos vino y es una realidad. El robot sin latas es el algoritmo. ¿En qué consiste el algoritmo? El algoritmo es una aplicación, se puede decir así, que rastrea información, que toma la información de X partes y que ordena esa información. Hay uno muy interesante, tal vez de los pioneros de los algoritmos, que fue Watson, de la IBM. Watson tiene al borde del ataque de nervios a los abogados y a los médicos, porque vean lo que está pasando con los abogados o lo que está pasando en el derecho, que es capaz de rastrear lo que se conoce en derecho como la jurisprudencia de los casos. Y entonces él identifica una demanda, una situación, identifica cuál ha sido el comportamiento jurídico de esa demanda, no en un caso o en dos o en tres, sino en miles, en cientos de miles de casos. Y además saca conclusiones. Y además con eso puede hacer unas primeras recomendaciones de lo que puede ser el resultado jurídico de tal caso. Pero lo mismo pasa en medicina. Rastrea toda la información que hay sobre las enfermedades y pues es capaz de asegurar cuál puede ser cuál fue el comportamiento de tal enfermedad, cuál ha sido el tratamiento de tal enfermedad y cuál pueden ser las recomendaciones a partir de la experiencia de lo que se tiene. Ahora, vamos en el derecho, en el caso de los temas jurídicos y de la medicina, pero también en las finanzas. O sea que, pues, esto que viene es algo absolutamente maravilloso. Yo invité al presidente de IBM para América Latina para que en menos de un minuto nos cuente qué es lo que pasa con Watson. Veamos. Se trata de una plataforma de aprendizaje que puede calcular, inferir, sugerir y recomendar después de hacer un cóctel que surge de todos los datos obtenidos de múltiples fuentes. Por ejemplo, comentarios publicados en redes sociales, fotos almacenadas en los celulares o cómo un usuario navega en determinados sitios, nada más que por mencionar algunos ejemplos. Correcto, y ese es de alguna manera yo creo que el gran salto cuántico de pasar de un mundo tradicional de sistemas y análisis de información al mundo cognitivo. A mí me gusta mucho poner el ejemplo de Watson en oncología. ¿Por qué? Porque Watson en oncología, finalmente, o el resultado, digamos, de ese producto es tener dentro de una junta médica un médico adicional, que en este caso sería Watson, con algunas capacidades que para el ser humano serían por un tema de tiempo y de posibilidades prácticamente inabarcables. Uno, el poder haber analizado todo tipo de información que se ingrese a Watson, estructurada y no estructurada, desde un punto de vista escrito, desde un punto de vista oral, desde un punto de vista de imagen. La segunda es, basado en esa cantidad de información y en diagnósticos que se incluyen dentro del análisis de Watson, el poder tener la capacidad de analizar cuál sería el tratamiento más óptimo para un determinado diagnóstico. Si Watson se suma al equipo de médicos que está tratando a un paciente, ¿no? Es, digamos, un médico más. Un médico, right. Es un consultor más. Pero ¿qué hay que entender? Es que es como un supermédico, ¿no? Porque por la forma de trabajo, por estas posibilidades que tiene, resulta que ha accedido a mucho más información que los médicos que están alrededor del paciente en ese momento. Para empezar, porque está dedicado a eso y es muy veloz, y ha podido leer todo lo que se ha publicado en revistas especializadas, no sé, en los últimos tiempos. Correcto. Incluso hasta el día de ayer, ¿no? Llega a ese extremo. Watson se está aplicando en el área de las finanzas. ¿Qué tareas realiza allí concretamente? Básicamente en tres áreas muy específicas, que es en el tema de manejo de crédito, manejo de cartera y manejo de fraude. Básicamente, al final cuando uno lo ve
Esto es un manejo de información casi ilimitada con algoritmos matemáticos que tienen la capacidad por un corazón desarrollado como cognitivo de hacer el análisis de esa información y poder recomendar. Entonces, en el área de finanzas, esos tres pilares para un banco son muy importantes. El detectar fraude, en entender qué es lo que está pasando con la cartera de los clientes, en el poder recomendar a los clientes. ¿Puede recomendar inversiones concretamente de dónde hacerlas en función de la versión que tenga también la persona a tomar determinado riesgo? En función del conocimiento del individuo como su cliente, en función de la disponibilidad de alternativas que hay en el mercado, y lo que hace es una conexión de esas dos cosas para ofrecer al cliente lo que piensa que pudiera ser más adecuado para su realidad. Bueno, el Internet hasta ahora ha sido una... El Internet de las cosas. El Internet de las cosas, pues dice Oppenheimer, nos dice, mire, ya las cosas, ya no únicamente las personas se comunican con Internet, sino las cosas se comunican entre ellas. No, si a mí, yo no lo quiera, me diera un patatús en este instante y yo tuviera aquí el eWatch, inmediatamente el eWatch está comunicado con mi hoja de salud, ¿cómo se llama? Mi hoja del hospital, en la clínica, mi hoja clínica, y la hoja clínica ya se comunica con la ambulancia y ya viene la ambulancia. No es necesario analógicamente llamar. ¿Quién tiene el teléfono de las ambulancias? Llamemos una ambulancia, sino que esto ya lo hizo. Es decir, las cosas directamente se comunican entre sí. Hagamos de cuenta que yo fui al supermercado y hice mi mercado y deposito el mercado en la nevera de mi casa. A los 2 días aparece un señor del supermercado y me dice, señor, le traemos estas 2 cajas de leche porque su nevera nos ha informado que se le acabó la leche. Bueno, eso. Entonces, las cosas hablan entre sí. Ahora bien, hay un fenómeno que es el siguiente. El mundo dejó de ser rural para convertirse en urbano. Esto que está en color amarillo es el mundo rural. Pero miren cómo el mundo rural comienza a descender y comienza a ser, digamos, invadido por el mundo urbano. Y se espera que la población mundial, que en el año de 1800 era, y que vivía en la parte urbana era por ahí del 10%, hacia el año 2050 ya será casi el 70%. Esto hace que hay un tema muy importante que es la ciudad, y que hay que pensar entonces en el bienestar de la ciudad, que dio lugar al tema de las ciudades inteligentes. ¿Qué son las ciudades inteligentes? Y aparece nuevamente Rifkin, que dijo, mire, yo tengo la solución para el problema de la energía. La solución está en que no se desperdicie la energía, que donde haga falta se brinde el servicio y que donde no haga falta no se esté malgastando. Ese equilibrio no lo puede hacer un ingeniero, ni 10 ingenieros, pero sí lo puede hacer un sistema de inteligencia artificial y de sensores, es decir, un sistema inteligente. Y entonces aparece el tema de la energía inteligente. Pero después también, y si hay la energía inteligente, ¿por qué no el transporte inteligente? Que los buses pues no estén quemando gasolina, no estén quemando combustible de manera innecesaria, sino que estén en el momento que se requieren, cuando se requieren. Bueno, y si se puede el transporte inteligente y la energía inteligente, ¿por qué no también la salud inteligente? ¿Por qué no la educación inteligente? Y más bien, ¿por qué no la ciudad inteligente? Y aparece el tema de la ciudad inteligente. Inmediatamente se le prende el bombillo a dos transnacionales. Primero a la IBM, que comenzó entonces a generar situaciones inteligentes de energía inteligente, de transporte inteligente en las ciudades más importantes del mundo. Londres, por ejemplo, es la ciudad que se considera la ciudad en seguridad perfecta, es decir, es la ciudad más inteligente en el tema de seguridad, pero hay otras que también son importantes en el tema de transporte, en el tema de energía. Y IBM le suministra el software, le suministra entonces la plataforma necesaria para que esto se haga. Bueno, cuando aparece el tema de IBM, entonces, si alguien quisiera en algún sitio del planeta decir, yo quiero ver cómo es eso del transporte inteligente, IBM le dice, venga para acá, venga, lo llevo a Nueva York y le muestro lo que hicimos en Nueva York. Esto fue una experiencia muy sencilla en 30 segundos de lo que ocurrió en Madrid, IBM.
Las ciudades inteligentes persiguen hacer uso de los recursos de la ciudad de una manera adecuada. Somos capaces de aglutinar lo que es información de ciudadano con información de sensorización y a partir de ahí combinar toda esta información y hacer una optimización de los recursos de la ciudad. Por ejemplo, hay temas como el uso de la iluminación en las ciudades, las luminarias. Muchas veces nos preguntamos, ¿tenemos que tener encendidas las luces de la calle cuando no hay nadie en la calle? Las Smarter Cities están enfocadas a utilizar Internet de las Cosas para hacer los servicios mucho más eficientes. Por ejemplo, utilizando sensores en los contenedores de basuras podemos optimizar la ruta de recogida y de esa forma gastar menos CO2 y menos recursos. Bueno, Panasonic dijo, yo no voy a copiar lo de mi rival, lo de mi competidor IBM. La ciudad del futuro va a ser una ciudad que vamos a construir desde cero. Y entonces son ciudades pequeñitas, ciudades aledañas de la gran ciudad, construidas desde cero. Y desde cero pensado en lo que viene, con servicios, por lo tanto, de energía renovable, con vehículos eléctricos, etc. Si alguien quisiera ver lo que ha hecho Panasonic, entonces inmediatamente venga, lo llevo y le muestro lo que hicimos en Fujisawa, que es el ejemplo mundial. Y si le gusta lo que hicimos en Fujisawa, lo podemos reproducir en cualquier parte. Fujisawa, una ciudad de la prefectura de Kanagawa, Japón. Un proyecto de vanguardia ha desarrollado un nuevo tipo de ciudad, la ciudad inteligente y sostenible de Fujisawa. El objetivo de esta ciudad es cumplir con metas medioambientales para reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 70% y el consumo de agua en un 30%, garantizar la seguridad de los residentes frente a catástrofes naturales y crear una ciudad ideal para vivir. En toda la ciudad, diversos dispositivos e instalaciones están conectados a una red informática que asegura un funcionamiento eficiente. Las redes de suministro de electricidad, de calefacción y de información están conectadas entre sí. Esto permite el uso eficiente de energías renovables y tener acceso a servicios muy útiles. La ciudad logra una excelente simbiosis con la naturaleza y ofrece un estilo de vida sostenible y ecológicamente consciente. Los residentes podrán vivir en armonía con la naturaleza. Energía. Cada hogar estará equipado con paneles fotovoltaicos y baterías de almacenamiento y usará solo electricidad o pilas de combustible. Bueno, esto ya se nos vino en América Latina. En una calificación, esta es una calificación del Foro Económico Mundial de 0 a 10. Miren ustedes, bueno, las ciudades las más inteligentes que tenemos en América Latina son estas. La calificación de la más inteligente, que es Sao Paulo, es apenas 4 sobre 10. Pero bueno, esto quiere decir que ya comenzamos de alguna manera. Y un indicador sencillito, algo por lo cual han ingresado las ciudades, es el gobierno electrónico. Es interesante ver cómo Costa Rica va a la cabeza del gobierno electrónico, que consiste en que los servicios del Estado se prestan en línea. Y esto es ya ingresar, dar el primer paso al territorio inteligente. El Big Data, ¿en qué consiste? Si estamos metidos en un mundo digital, si lo que viene es una interacción mayor con el mundo digital, y si necesariamente vamos tras de esa simbiosis del mundo digital, pues estamos dejando huellas por todas partes. Esas huellas son los datos. Estos datos los recoge una disciplina que se llama la analítica y los utiliza de manera positiva, es decir, los utiliza para muchas cosas. Por ejemplo, yo fui al mercado, hice al supermercado, hice mis compras a la salida con una pistola de láser, leen el precio de los productos y con eso ya saben el perfil de Francisco Mojica, qué compra Francisco Mojica, cuántas veces lo hace a la semana, y no yo, sino todo el barrio donde yo vivo. Y ahí, ya con eso, para hacer una campaña de mercadeo es muy fácil, porque ya sabemos lo que la gente compra, qué capacidad tiene de consumir, etc. Este es un ejemplo muy interesante de la manera como ganó las elecciones Trump sirviéndose de Big Data. Ustedes recordarán que la que iba ganando en las elecciones era la señora, en las encuestas era la señora Hillary Clinton. Pero un asesor de Trump, que fue su yerno,
le dijo, mire, ¿por qué no utilizamos el Big Data? Es decir, ¿por qué no entramos a Facebook, que es muy fácil? Facebook es una red abierta, y ahí vemos más o menos si la gente está a favor o en contra de usted. De tal manera que cuando vayamos a las ciudades a hacer la campaña política, no vamos a un sitio donde no los quieren, sino al sitio donde sí nos quieren. Y esto podemos saberlo en tiempo real, simplemente ingresando a Facebook. Bueno, ahí ustedes van a ver, hay una línea azul, que es la actitud favorable de Trump, de la gente con respecto a Trump, y una en color rojo, que es la actitud desfavorable a Trump. En tiempo real se ve cómo es la situación. Hasta el último día de campaña, pocos le veían como inquilino de esta casa. Ahora, con Trump en el poder, la pregunta es cómo ha conseguido llegar hasta aquí. Quizás la respuesta esté en el Big Data. Todos los sondeos le daban a ella la victoria. Por eso, su equipo decidió pasar al ataque, contratando los servicios de esta empresa especializada en el uso de datos. La idea fue de este hombre, su yerno y una de las personas de su máxima confianza. La compañía, de origen británico, recogió información de los ciudadanos a través de Facebook y la utilizó para atraer a los indecisos y robarle algún voto a Clinton. De manera que pueda ir definiendo de qué manera y dónde tiene que ir haciendo la campaña y con qué tipo de mensajes para orientar el voto a su favor. Una pequeña ayuda que otros también han utilizado para intentar ganar. Bueno, estos son de los negocios, de los nuevos negocios. Como ustedes ven, estos negocios de la era digital y sobre todo de la inteligencia artificial y de esto que viene, son meganegocios. Este es un poquito lo que es el comportamiento mundial de ingresos de empresas que están trabajando con Big Data. Y por último tenemos el tema de la biología sintética. ¿En qué consiste la biología sintética? Consiste en ingresar al genoma del ser vivo y ponerle genes de otro ser vivo. Y salen entonces situaciones, cosas diferentes. Es un poquito la lógica del monstruo de Frankenstein, ¿no? Pero en pequeñito. El señor Frankenstein, el doctor Frankenstein, armó un monstruo con la cabeza de una persona, con los pies de otro, con los brazos de otro. Esto es lo mismo. Hace poco hubo un proceso de estos, de biología sintética, y produjeron un ratoncito blanco. Entraron al genoma del ratón blanco y le pusieron genes de una planta fluorescente, de una alga fluorescente, y produjeron ratones fluorescentes, ratones que ahora alumbran de noche. Bueno, esto nos lo explica este señor en 10 segundos. Imagínense una planta que, como todas las plantas, capta energía del sol durante el día, pero a la noche ilumina. Imagínense un banco de sangre para transfusiones de emergencia, pero de sangre artificial, y que de chapa no contagie enfermedades. Imagínense un organismo capaz de capturar el dióxido de carbono, el del efecto invernadero, sacándolo de la atmósfera. Pero no solo eso, sino que además lo convierte en una forma útil de energía. No sueñen más. Bienvenidos a la biología sintética. La mayoría de ustedes seguramente no oyó hablar de biología sintética, pero la van a oír en los próximos años. Biología es el estudio de la vida, y sintética no viene de breve, resumido, sino de artificial, que no está en la naturaleza. Bueno, cuando termina la presentación de la Cuarta Revolución en el foro de Davos, en el Foro Económico Mundial, termina con 2 baldes de agua fría para 2 instituciones en el mundo, que son los sistemas educativos y el Estado. ¿Por qué? Porque se saca la conclusión, y la saca el Foro Económico Mundial, y dice, mire, los sistemas educativos que actualmente tenemos no están formando profesionales para lo que viene, que es el mundo inteligente y el mundo de la inteligencia artificial. Estamos formando profesionales para el mundo analógico, que ya pasó. Y otro que tampoco tiene claridad para dónde van las cosas es el Estado, que es el encargado de las políticas públicas. Entonces, si estas 2 instituciones no se ponen al día y no miran hacia adelante, y aquí es la importancia de la perspectiva, si no miran hacia el futuro, pues entonces vamos mal.
vamos mal porque vamos hacia atrás en vez de ir hacia adelante. Se estimó en ese momento que dame un instante, que los empleos que se iban a perder con la aparición de la inteligencia artificial eran de 7 millones, 7,1 millones, que son los de empleos analógicos, y que no se estaban formando los que hacía falta, que eran 2 millones de empleos. Pero lo grave de esto es que 2 investigadores de la Universidad de Oxford, un poquito más adelante, hicieron esta investigación en donde se llegaron a la conclusión, se llaman Osborne y Frey, de que hacia futuro va a sobrar el 47% del empleo, es decir, que va a haber un desempleo del 47%. ¿Por qué? Porque pues, el mundo cambió, el mundo está en otra cosa, y todos estos empleos analógicos se van a perder. ¿Qué es lo que se va a perder? Se van a perder los empleos que se puedan robotizar, ya sea con el robot sin latas o con el robot, con el robot con latas o con el robot sin latas. Miren, lo que son, todo esto que está abajo de la pirámide, lo que sea tareas rutinarias, situaciones repetitivas, conductas predecibles, todo esto se va a perder. Eso lo va a hacer mucho mejor el robot, el algoritmo. Lo que no se va a perder, la necesidad, las nuevas carreras van a estar aquí, las necesidades van a estar en la parte de arriba de la pirámide, todo lo que sea creatividad, todo lo que sea innovación, todo lo que sea resolución de problemas, todo lo que sea razonamiento crítico, originalidad, etcétera, tareas complejas. Mientras más compleja sea la tarea, pues entonces esto menos va a poder hacer el robot, y esto es lo que se requiere hacia el futuro. Yo les decía que en mi universidad los abogados están al borde del ataque de nervios porque hay un tipo de abogado que va a desaparecer, que es lo que se llama el sustanciador, no sé cómo se llama aquí, que es un muchachito recién graduado que lo reciben en un bufete y le dicen, mire, averígüeme cuál ha sido la jurisprudencia de este caso que tenemos. Y el muchacho se va y dura 3 meses y aparece con 3 casos. Cuando vimos que Watson y Biotica y otros Watson lo hace en minutos de manera perfecta con miles de casos. Entonces, ese va a desaparecer. De modo que estamos ante una situación de cambio en que es necesario prepararnos para lo que viene. El profesional del futuro se va a caracterizar porque el 50% va a ser las situaciones propias, las necesidades, las condiciones propias de su profesión, pero el otro 50% tiene que ser ya su interacción con el mundo digital. Tiene que estar digitalizado, tiene que saber utilizar todas estas aplicaciones que van a aparecer cada vez más y con mayor frecuencia y de manera mucho más perfecta para que sea un profesional aumentado. Si todos vamos a ser seres humanos aumentados, pues este tiene que ser un profesional aumentado, tiene que saber servirse de todas estas herramientas para hacer las cosas mejor y para estar a tono con lo que va a ser el mundo del futuro. Y hay una cosa interesante en esto. Vean ustedes, que las instituciones nuestras están atrás. Esta es una investigación que se presentó en el Foro Económico Mundial en el año 2000, el año pasado, el 20 de enero, siempre es 20, 21, 22, 23 de enero cuando se reúne el Foro Económico Mundial. Y la investigación consistía en lo siguiente. Vean ustedes, en este diamante azul que ustedes ven ahí es la institución. El otro signo que está enseguida son las habilidades de las personas. Y ese cuadradito azul que está más adelante es el cambio tecnológico, las tecnologías que se esperan. Pues bien, aquí al final está el promedio mundial. Las habilidades de las personas más o menos van a coincidir o están coincidiendo con la propuesta tecnológica, pero el que está atrás quedado es la institución. Porque las instituciones nuestras fueron diseñadas para el mundo analógico, no para este mundo, no para el mundo que viene, que es el mundo inteligente y el mundo, por lo tanto, de la revolución digital. Casos concretos, Uber. ¿Por qué hay ese conflicto de los conductores de Uber con los taxistas? Porque los taxistas, el taxi fue diseñado para el mundo analógico, no para el mundo inteligente. Carreras como el periodismo. Mire, yo le decía en mi clase a mis alumnos, Yortica, cualquiera de ustedes pueden ser periodistas sin haber estudiado periodismo, sin tener permiso ni tarjeta profesional, nada de eso. Simplemente abren
una cuenta YouTube y ahí pontifican, ahí hablan y ahí dicen, mire, me gusta, no me gusta, etcétera. Ya de por sí usted es periodista y mientras más like tengan, mientras más gente tenga, pues le van a pagar una suma importante de dinero. Yo ahorita puedo ser conductor Uber. Termino esta conferencia, puedo coger mi carro y trabajar como conductor de Uber sin pedirle permiso a nadie. ¿A qué eso se puede reglamentar? Eso para reglamentarlo va a ser muy difícil. Ojalá que se pueda reglamentar, porque si se va a reglamentar con las instituciones que tenemos, esas fueron diseñadas para otra cosa. Lo que está pasando con Amazon es muy interesante. Resulta que Amazon descubrieron en Europa que no paga impuestos. Vende enorme, como ustedes ven, enorme cantidad genera enorme cantidad de riqueza y no paga impuestos. Entonces, ¿y ahora cómo hacemos para que pague impuestos? No, la oficina de Amazon, la casa central, la casa matriz, está en los Estados Unidos, creo que está en Houston. Y vende en el mundo entero, y entonces Europa está preguntando, ¿pero cómo hacemos para que todos paguen impuestos? Y llevan ahí negociando, y pues no ha sido fácil. Están llegando de pronto a algún tipo de solución, ¿sabe qué? Hago un estimativo de cuánto puede ser lo que usted está vendiendo y trate de pagarnos más o menos lo que usted considere. Porque, pues, saber de manera exacta es imposible. ¿Por qué? Porque nuestras instituciones se quedaron atrás. Esto es muy importante. Y esto, si hay un baldado de agua fría para la educación y para las instituciones del Estado, aquí está la perspectiva. ¿Cómo hacemos para adelantarnos a lo que viene? Como dice Michel Godet, que la luz del futuro ilumine la acción del presente. Bueno, muy rápidamente voy a presentar los cambios que se esperan para la empresa se esperan para la empresa del futuro. La empresa del futuro va a ser completamente diferente a la empresa del pasado. Mire, nomás por los productos, cosas tan sencillas como esta, uno puede decir, pero cosas tan sencillas como videojuegos, como diseño de videos, como la publicidad online, como la música digital, tipo Spotify, etcétera. Esos son los negocios. Miren el rendimiento, los réditos que tienen cada uno de estos negocios, ¿no? Estos son billions, miles de millones de dólares, es decir, que sobrepasan el Producto Interno Bruto de un país, como decíamos inicialmente. Y el software, por ejemplo, estos son los ingresos mundiales de software. Pero América Latina ya está en esto. Nosotros ya entramos a esto. Las empresas que han utilizado estas tecnologías futuristas que han tenido crecimientos enormes, como se puede ver. Este AR significa realidad aumentada y VR, realidad virtual. Y en su orden, los que han utilizado este tipo de tecnologías como inteligencia artificial, como Internet de las Cosas, imprenta de tercera dimensión, etcétera, han tenido unos crecimientos, como ustedes ven, absolutamente importantes. Ahora bien, la empresa del futuro se va a caracterizar por esto, porque va a estar basada en la demanda, no en la oferta. En segundo lugar, porque va a estar basada en los servicios, fundamentalmente, no tanto en la producción de los bienes, sino en los servicios, y porque va a estar basada en algo que parece extraño, pero que va a ser la realidad, que es en el uso del bien y no en la posesión del bien. Y aquí hay un debate muy interesante con el sistema capitalista, porque si lo que viene es el servicio, el uso del servicio y no la posesión de los bienes, hay algo muy importante aquí adentro. Y esto se llama la economía colaborativa. Y la manera como trabajan estas empresas es eso. Ya lo había dicho Rifkin desde muy atrás en esta obra famosa del costo marginal cero. ¿En qué consiste? Es el milagro de las plataformas, basados en la demanda y no en la oferta. ¿En dónde está la clave de las plataformas? Está en que es capaz de asociar la oferta en donde están los bienes y los servicios con la demanda en donde está el dinero. Pero esto lo hace de manera extraordinaria, es decir, multiplicando de manera indefinida el número de posibles demandantes, de posibles consumidores. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, es capaz de generar confianza. La clave de cualquier negocio está en la generación de confianza, en cómo tener clientes fidelizados. ¿Y cómo hacemos para un tipo de negocios de estos para generar confianza? Pues es perfecto porque la plataforma es capaz de fortalecer
sus aspectos positivos y de corregir ella misma sus debilidades. ¿Cómo lo hace? De manera muy sencilla. Mire, pongamos el ejemplo de Uber. Siempre se ha hablado de la uberización, que es como la plataforma ejemplo. Toma uno un servicio de Uber, al terminar el servicio le pregunta a usted cómo califica el servicio. Si el pobre conductor de Uber tiene una calificación inferior al promedio, sale del negocio. Pero también le preguntan al conductor, ¿y a usted cómo le pareció el consumidor, la persona a la cual le prestó el servicio, le prestó la carrera? Si él considera, no me gustó porque X, Y, Z, ese pobre se fregó, sale del negocio. Entonces, así se genera una confianza de manera digital, de manera inteligente, en un círculo virtuoso que cada vez es más exigente, porque cada vez se lucha más porque el servicio sea perfecto, tanto en la oferta como en la demanda. Un ejemplo sencillito, yo creo que alcanzamos, este señor nos cuenta algo que pasó los españoles dicen Airbnb, nosotros lo llamamos Airbnb, que es conseguir apartamentos, conseguir casas en cualquier parte del mundo por este sistema. ¿No? 30 segundos. Yo no me voy más adelante. Este verano alquilé por primera vez mi casa en la costa a través de Airbnb. Era un buen dinero cuando solo ocupo la casa durante aproximadamente 20 días al año y ocasionalmente la cedo a familia o amigos. Por primera vez, la persona local que nos limpia la casa, pues antes de llegar, no hizo su trabajo y la casa no estaba suficientemente limpia cuando alquilé la vivienda a los inquilinos. Estos eran una familia británica con 2 niños y solamente tardaron 24 horas en transmitirme que el estándar de limpieza no era el que ellos esperaban, pero que ya habían limpiado la casa. En 2 horas ordené que una persona fuera a limpiar la casa, por supuesto no la misma que me había fallado previamente, y además, por la tarde, hice que les mandaran 3 botellas de vino como desagravio. Al final de la estancia, ni siquiera eso fue suficiente y en la calificación me pusieron un 3/5 en limpieza y en rating global un 4/5 cuando la media de Airbnb es 4,6. Mi reputación digital como alquilador se resiente y puede que otros usuarios se lo piensen en el futuro. La reputación online, por tanto, acompaña nuestra capacidad de operar en plataformas ofreciendo nuestros activos o nuestros servicios. Bueno, pero hay otra cosa, y es que el consumidor de la economía colaborativa, y por eso se llama colaborativa, al mismo tiempo es proveedor. Es decir, que se convierte en prosumidor. ¿Por qué? En la medida en que yo utilizo un servicio, que cualquiera de nosotros utilizamos un servicio, dejamos huellas. Y esas huellas constituyen bases de datos. El negocio de Rappi no es vender un pollo, en mi país puede ser un pollo calimío que vale 20.000 pesos. Ese pollo se lo pueden regalar, ese no es el negocio. El negocio de Rappi está en la base de datos que está generando. Porque en cada pedido de estos uno va dejando huellas. ¿Quién es Francisco Mojica? ¿Cuánto pagó? ¿Qué es lo que compra? Más o menos de ahí se puede estimar qué capacidad tiene de consumo, etcétera. Esas bases de datos valen muchísimo más que el servicio de Rappi. Bueno, esto ya se nos vino y curiosamente en América Latina, pues la plataforma que tiene más ventas no es Amazon, sino Mercado Libre. Y un primo hermano de la plataforma es el e-commerce, que son las ventas que los negocios tradicionales hacen igualmente por Internet. No es exactamente la plataforma, no, son alternativas que han utilizado los negocios que crecen, como ustedes ven, también de manera muy importante. En este tema de la economía colaborativa, aquí hay un espacio enorme. Esta es la empresa del futuro. Un espacio enorme y lo que hace falta únicamente es imaginación, es creatividad. Voy a nombrar algunos negocios que ustedes dirán, pero mire lo interesante y mire cómo esto es otra cosa y lo que viene, como dijimos, es el mundo del uso del bien y no de la posesión del bien. BlaBlaCar. BlaBlaCar es una empresa que tiene esta misión. Yo tengo mi automóvil y voy a hacer un viaje de, no sé, digamos de San José a X ciudad, por acá cerquita, no sé, Puerto Limón, no sé. Bueno, pero voy con el automóvil solo, tengo 3 puestos.
¿por qué no llevo a 3 personas y les cobro a esas personas como si yo, un pasaje común y corriente, como si yo fuera un taxista? Bueno, eso lo hace BlaBlaCar. Y uno dice, pero a ver, pero ¿dónde está la confianza? Porque subir a 3 desconocidos y lo mismo el que utiliza el servicio, irme con una persona que yo no conozco, ¿qué tal que me atraquen por el camino? ¿No? Está la confianza que está generando de manera perfecta la plataforma. Pero otros negocios, Car2Go. Car2Go es el mismo negocio de las patinetas, ¿no? Uno utiliza la patineta y la deja donde quiera y después otro la utiliza. En vez de patineta es un vehículo, un automóvil. Social Car es un negocio excelente que permite que uno estrene carro todos los años. ¿Y cómo lo hace? Pues simplemente se calcula el valor del vehículo, puede costar tantos millones, y eso lo dividimos por la vida útil, de tal manera que simplemente le cobramos al que lo utiliza el primer año, le cobramos una suma, y el resto, pues hay una depreciación necesariamente, pero uno se puede dar el lujo todos los años de estrenar carro con una suma relativamente económica. Wallapop es otra plataforma que miren lo que venden, artículos de segunda. Uno dice, pero artículos de segunda, sí, hay mucha gente que necesita artículos de segunda y pues podemos ser los intermediarios entre la oferta y la demanda del artículo de segunda. Upwork es una plataforma que articula a jóvenes profesionales, desempleados, pensionados, gente que está buscando empleo. Pues a un lado de la plataforma y al otro lado está una cantidad de instituciones, de personas que necesitan ese profesional. WeWork es una especie de Airbnb de las oficinas. Necesito una oficina en el centro de Nueva York. No lo consigue nadie y por 15 días. Bueno, ese milagro se lo hace WeWork, que es una plataforma. Square es una plataforma que es capaz de asesorar a la empresa en temas de contabilidad de manera perfecta. Social Car es un negocio excelente que permite que uno estrene carro todos los años. ¿Y cómo lo hace? Pues simplemente se calcula el valor del vehículo, puede costar tantos millones, y eso lo dividimos por la vida útil, de tal manera que simplemente le cobramos al que lo utiliza el primer año, le cobramos una suma, y el resto, pues hay una depreciación necesariamente, pero uno se puede dar el lujo todos los años de estrenar carro con una suma relativamente económica. Wallapop es otra plataforma que miren lo que venden, artículos de segunda. Uno dice, pero artículos de segunda, sí, hay mucha gente que necesita artículos de segunda y pues podemos ser los intermediarios entre la oferta y la demanda del artículo de segunda. Upwork es una plataforma que articula a jóvenes profesionales, desempleados, pensionados, gente que está buscando empleo. Pues a un lado de la plataforma y al otro lado está una cantidad de instituciones, de personas que necesitan ese profesional. WeWork es una especie de Airbnb de las oficinas. Necesito una oficina en el centro de Nueva York. No lo consigue nadie y por 15 días. Bueno, ese milagro se lo hace WeWork, que es una plataforma. Square es una plataforma que es capaz de asesorar a la empresa en temas de contabilidad de manera perfecta. La empresa del futuro se caracteriza porque va a ser una cooperativa. Hagamos de cuenta que esto es lo que pasó con el Silicon Valley y esto es un poquito lo que viene. Yo en Chile vi esto con mis propios ojos y me pareció maravilloso. Son muchachos jóvenes que conocen un tema y entonces quieren generar una empresa. Tienen una idea, y aquí lo importante es la idea, porque veíamos que lo más importante de esto es la creatividad, la innovación. Esa idea, entonces, para llevar a cabo esa idea, hagamos de cuenta, necesita 3 profesionales. Yo puse un ejemplo acá, un diseñador de software, un experto en analítica y un mercadólogo, por ejemplo. ¿Dónde los consigo? Upwork. Ahí tiene usted lo que necesite. Pero es que además de eso necesito una oficina, WeWork. Y además de eso necesito que alguien me apoye con el tema de contabilidad. Esto se llama Square. Pero lo más importante de esto, perdóname, ¿por qué no me ayudas? Lo más importante, la inversión. ¿Dónde conseguimos la plata para la empresa? Otra plataforma que se llama Fondo del Círculo. Es decir, que asocia
el que tiene las ideas con la plataforma, con los posibles inversionistas. Ok, y quiero con esto, vamos a terminar. La empresa del futuro va a ser una empresa en donde se requiere poca gente y por lo tanto aquí hay un fenómeno, nuevamente nos ronda el fenómeno del desempleo. Miren ustedes, Facebook es una empresa futurista, una empresa del mundo inteligente. El capital de Facebook es de 356 billones, miles de millones, y para eso necesita apenas 14.000 empleados. General Motors es una empresa del mundo analógico que maneja un capitalito pequeñito de apenas 50 billones, y para manejar esos humildes 50 billones necesita 215.000 empleados. Entonces, si lo que viene es la empresa, la industria inteligente, aquí necesariamente va a haber gente que sobra, y aquí hay un problema importante. Yo creo que tal vez y con esto terminamos. En 2013 salió el este señor de Oxford, nos cuenta 37% lo que pasó con el tema del desempleo. Los empleos van a desaparecer en los próximos 15 años. O sea que ya quedan 10. Estamos hablando de una cantidad impresionante de nuestros trabajos que corren el riesgo de desaparecer. Me picó la curiosidad, en parte porque lo estaba viendo ya. Como vos sabés, yo trabajo en Estados Unidos y es una realidad que empecé a ver a mi alrededor. Ejemplo, yo tenía mi programa, lo grababa de televisión, lo grababa con 5 cámaras, 5 camarógrafos. Hoy día tengo 0. Todas las cámaras son robóticas. Mis columnas las traducía una traductora. Hoy día lo hace la inteligencia artificial. Google Translate. ¿Sí? Y lo editamos en el mismo tiempo que antes editábamos a la traductora. Mis entrevistas antes las mandaba a transcribir. Ahora me las transcribe un algoritmo en 5 minutos. Entonces, se están eliminando muchísimos trabajos y para mi sorpresa, Ariel, cuando empecé esta investigación, bueno, como vos me decías recién, viajé a Oxford y a partir de ahí empecé una serie de entrevistas con los principales futurólogos del mundo y empecé a ir a fábricas de robótica en Japón, en Israel, en Silicon Valley, en todos lados, a ir a hoteles con recepcionistas robots. Con recepcionistas robots, totalmente robotizados, a restaurantes donde ya no hay mozos, donde está el chef, es un robot con un brazo robótico que corta el sushi. ¿Nunca pudiste averiguar si era realmente que hacía el sushi un robot o no? ¿No te lo quisieron decir? No, sí, era. Al final el tipo dijo automatizado, la cocina está automatizada. Sushi hecho a máquina. Todo, o sea, en el restaurante había una chica que limpiaba las mesas, eso era todo. No había nadie más, entonces... y el otro que cuento en el libro, que fui en San Francisco, no tiene absolutamente nada, es todo automatizado. Entonces, estamos entrando en un mundo que ya muy pronto, no en los próximos 50 años, no en los 70, exacto, sino ya en 5 o 10 años, va a haber una revolución en el mundo del trabajo, un tsunami en el mundo del trabajo que, curiosamente, cosa que yo no sabía cuando empecé el libro, nos va a afectar a los países latinoamericanos más que a Estados Unidos, a Japón y a Alemania, a los países ricos. ¿Por qué? Porque tenemos la mayor parte de las fábricas manufactureras y los robots lo que hacen más fácil es, el trabajo repetitivo manual. Los primeros que van a ser suplantados son aquellos que hacen trabajos repetitivos manuales, como el que pone un tornillo en una fábrica de autos. Bueno, China es el país que más se está robotizando, porque ellos saben que si no se robotizan, con el aumento de los salarios chinos, se van a quedar totalmente fuera de juego. Entonces, ¿qué está pasando? Porque mucha gente, Ariel, me dice, y a vos seguro que también, por los temas que tratás, bueno, los robots ya existen hace 40 años, esto que vos estás contando estaba en los Jetson, los dibujitos animados hace 40 años, esto no es nada nuevo. Se equivocan en grande, no tienen la menor idea de lo que se viene. ¿Por qué? Por 2 factores fundamentales. Primero, los robots son cada vez más baratos. Exacto, y más chiquitos. Cada vez más baratos, Y segundo, porque son cada vez más inteligentes. Hasta hace 5 o 6 años, los robots eran individuos. Vos programabas al robot para atornillar el tornillo en la fábrica automotriz. Y eso era todo, y por ahí le enseñabas otra cosa. Hoy día, ese robot que atornilla el tornillo en la fábrica automotriz está conectado a través de la nube con el robot de al lado, que clava un clavo, y ese, a su vez, con 1 millón de otros robots que aprenden mutuamente de sus errores y se transmiten mutuamente sus aciertos. Entonces estás hablando de robots que son cada día más baratos y cada día más... Empecé cuando... Bueno, entonces yo quiero terminar con estas
aquí hay más preguntas que respuestas. Y este es el papel de la prospectiva y de los prospectivistas, darle solución a estas preguntas y llevarlas a los ámbitos concretos. Como yo dije, las dos instituciones que están en este momento en el ojo del huracán son el sistema educativo y el Estado, que es el generador de políticas públicas. Y si estos dos no sabemos para dónde van las cosas, pues vamos a desorientar al resto de la sociedad. ¿Qué es lo que hace la prospectiva? En 30 segundos, responder estas preguntas. ¿En dónde estamos? Eso es lo primero. Segundo, ¿para dónde vamos? Tercero, ¿hacia dónde queremos ir? Y por último, ¿qué debemos hacer para construir el futuro que queremos? ¿Por qué? Porque el futuro no se adivina. Uno de los pilares de la prospectiva es este señor que se llama Maurice Blondel. El futuro no se adivina, sino se construye. El futuro no se predice, sino se construye. Y la pregunta que hace cualquier estudio prospectivo, y por eso yo los felicito porque están ustedes en el ámbito de esta disciplina maravillosa, es esto. Mire, ¿cuál es la universidad que queremos para el futuro? Que queremos porque ese queremos somos todos los actores sociales, que construir de manera colectiva. Michel Godet decía, es la movilización de la organización hacia la construcción colectiva de su futuro. ¿Cuál es la universidad que queremos para el futuro? Pero en vez de universidad, pongamos la empresa. ¿Cuál es la empresa que queremos para el futuro? Y en vez de empresa, pongamos el país. ¿Cuál es el país que queremos para el futuro? Y aquí caben muchas cosas, caben todas las organizaciones. Ese es el papel de la prospectiva. Bueno, muchísimas gracias y bienvenidos a construir el futuro.